En Federico Páez y 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la doctora Gabriela Zulca, subcontralora de auditoría de la Contraloría General del Estado. Lo hemos invitado al menos para hablar dos de los temas que le compete, el uno vinculado con las declaraciones patrimoniales y el otro de los contratos colectivos que han sido denunciados en el país por la propia ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, y que está en manos de la revisión de la Contraloría. En el tema de la declaración patrimonial, ¿cómo se viene actuando a fin de actualizar estas declaraciones periódicamente, lo que corresponde a funcionarios públicos, y revisando el contenido de esas declaraciones patrimoniales? Buen día. Estimado Miguel, buen día. Un cordial saludo para la ciudadanía. Conforme a las competencias que tiene la Contraloría General del Estado, hemos iniciado un plan de actualización de información de declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. Es de conocimiento público que la Contraloría General del Estado ha solicitado la actualización de información a partir del 15 de julio hasta el 15 de agosto. ¿Cuál es el objetivo? A través de herramientas tecnológicas y la ayuda de inteligencia artificial, definir precisamente variaciones patrimoniales que han tenido los servidores públicos durante el periodo que han ejecutado la gestión pública. Esta información, ¿para qué le sirve a la Contraloría? Para definir precisamente si ha existido variaciones patrimoniales que deban ser analizadas por la Contraloría General del Estado y que se presuma un indicio de enriquecimiento ilícito. Doctora Zulca, ¿cómo se debe actualizar una declaración patrimonial? ¿Debe hacer todo funcionario público, directores? ¿Quiénes deben actualizar periódicamente y cada qué tiempo? La Contraloría General del Estado ha definido este proceso de actualización para todos los servidores públicos. Es necesario indicar que cuando un servidor público inicia su gestión dentro del servicio público, debe presentar su declaración patrimonial de inicio de gestión y de la misma forma cuando finaliza su gestión. De forma periódica deberá presentarla una actualización cada 2 años. Sin embargo, como hemos informado, la Contraloría, con el objeto de utilizar herramientas tecnológicas de vanguardia y utilizar herramientas que de inteligencia artificial, ha implementado un programa general de actualización de datos. En este caso, todos los servidores públicos debemos ingresar la actualización de esta información. Esto como un mecanismo, como lo indicamos, de prevención de información, de actualización de información de los servidores públicos. Es muy dinámico la forma en cómo actualmente la Contraloría está ejecutando estos procesos. Hemos informado ya a través de canales digitales, medios de comunicación, redes sociales, la estructura que tiene hoy la nueva página para receptar los formularios de declaración patrimonial juramentada. Existen ya herramientas tecnológicas dinámicas que nos permiten ya actualizar información si ya fue ingresada y de alguna forma no estar nuevamente digitando la información para que pueda obtenerse de manera ágil y dinámica esta información. Han comenzado, si esto arrancó la actualización, ¿cuál ha sido la dinámica? ¿Han comenzado a actualizar? ¿Qué pasa los que no actualicen la declaración patrimonial? Conforme las disposiciones legales, la Contraloría tendría que hacer un análisis de cuál es el número de servidores que no se actualizó. Este análisis lo hacemos conjuntamente con las direcciones de talento humano. Las competencias de las direcciones de talento humano de las entidades de las instituciones públicas nos permitirá
utilizar la facultad que tiene la Contraloría, en este caso establecer una sanción por la falta de entrega de esta información al organismo de control. ¿Sanción a la institución que no ha hecho actualizar o también sanción al que no actualiza? Sería en las dos instancias, porque efectivamente es responsabilidad de las instituciones hacer esta recolección de información, informar a los servidores sobre el proceso de actualización de información, y es obligación de los servidores públicos realizar la actualización de información. ¿Es fácil la actualización? ¿Y qué hay que incluir en la actualización? Bueno, como habíamos comentado, dentro de las declaraciones patrimoniales tenemos los tres segmentos, el segmento de activos, el segmento de pasivos y patrimonio. Si ya la información fue ingresada previamente, la información va a reposar ya en el mecanismo virtual, en este repositorio digital que mantiene la Contraloría. Si efectuamos la declaración hace algunos meses o hace algunos años, lo único que tendríamos que actualizar, si no hemos tenido variaciones en cuentas bancarias o en la adquisición de bienes muebles o bienes inmuebles, tendríamos que simplemente actualizar los datos. Por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias, tendríamos que actualizar los saldos que actualmente mantienen los servidores públicos. La información que previamente fue ingresada ya consta dentro del repositorio, no tenemos que volver a digitar. Esas son las ventajas y las bondades que tenemos a través del uso de herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial. ¿Y si ha habido incremento patrimonial, sea en bienes inmuebles o muebles o en las cuentas, hay que justificar y decir de dónde proviene? Justamente el objetivo de esta actualización es iniciar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. El uso de esta información permitirá determinar y de alguna forma segmentar, identificar, ubicar a los servidores que han tenido incrementos patrimoniales para que se inicien las acciones de control. Con estas acciones de control nosotros tendremos que iniciar los exámenes especiales, y en estos exámenes especiales los servidores que serán notificados en cumplimiento del debido proceso tendrán que presentar los justificativos que definan esa variación e ese incremento patrimonial que se ha registrado en estos formularios de declaración patrimonial juramentada. ¿Y esta revisión se hace de manera aleatoria o automáticamente salta alguna alerta si es que hay un incremento desproporcionado en los bienes patrimoniales? El objetivo, como le habíamos comentado, es que a través del uso de la inteligencia artificial las alertas se disparen, ¿no? Se prendan efectivamente con esta actualización de información. La Contraloría puede ejecutar sus acciones de control bajo dos modalidades: a petición de parte y de oficio, ¿no? Cuando lo hace de oficio, estamos utilizando estas herramientas digitales e implementando estas acciones de control en la planificación de auditoría. De hecho, actualmente la Contraloría, dentro de su planificación anual del año 2024, tiene aproximadamente la ejecución programado la ejecución de 250 exámenes. En el primer semestre del presente año ya se han ejecutado 161 exámenes a declaraciones patrimoniales. Para el segundo semestre se pretende hacer la revisión de 88 exámenes a declaraciones patrimoniales. Para el siguiente año, con el uso de esta herramienta de inteligencia artificial, pretendemos abarcar un espectro más amplio, porque ya vamos a tener la identificación y las alertas que se van a hacer a través de del uso de minería de datos. Estos 250 casos en esta oportunidad, ¿cómo se llega a determinar qué casos son los revisados? ¿Hay alguna advertencia que diga hay un incremento exponencial de la declaración patrimonial? Dentro de estos 250 exámenes que han sido programados dentro del ejercicio 2024, hemos utilizado los dos mecanismos. Tanto, por una parte, hemos atendido denuncias de la ciudadanía y requerimientos puntuales, como por ejemplo de la Asamblea Nacional y de ciertas autoridades de instituciones, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, y también se han hecho estos análisis a través de la minería de datos, para poder determinar este universo de 250
exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de servidores públicos. ¿Y qué tiempo lleva el análisis de estas investigaciones? ¿Tienen un tiempo, 60, 90 días para Así hacerlo? es. Dentro, como esta ejecución de este examen especial constituye una acción de control como cualquier otra que realiza la Contraloría General del Estado. Aproximadamente una acción de control conforme la normativa tiene una duración de 180 días. Sin embargo, por la magnitud que tenemos dentro del número amplio que tenemos que analizar, aproximadamente los exámenes especiales están teniendo una duración de 90 a 120 días. Sin embargo, cabe destacar que los exámenes pueden ser realizados conforme a la normativa hasta dentro de los 180 días. De acuerdo al artículo 26 que establece precisamente la facultad que tiene la Contraloría para poder ejecutar acciones de control. De estas revisiones de declaraciones patrimoniales, ¿puede terminar con indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa? Esto es correcto. Conforme las competencias que tiene la Contraloría General del Estado, la Contraloría puede determinar sanciones de tipo administrativo, responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal. En este caso, de las 161 exámenes especiales que se programaron para el ejercicio, para el primer semestre del año 2024, ya se han aprobado 28 exámenes. De estos 28 exámenes se han detectado 9 indicios de responsabilidad penal. Esto indica que existe 9 funcionarios que presentan indicios de enriquecimiento ilícito. Conforme a la normativa, esto constituye una noticia criminis que tendrá que ser informada a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las indagaciones y las investigaciones respectivas. Su cargo como subcontralora de auditoría también tiene que ver con el manejo de los salarios en el sector público. Por ejemplo, en gobiernos autónomos descentralizados o en una institución. Dentro de la gestión que tenemos dentro de la Subcontraloría de Auditoría es ejecutar acciones de control. Dentro de las acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado está el revisar los componentes de talento humano y componentes de remuneraciones de todos los servidores públicos. Dentro de este componente, dentro de este segmento, ingresan lo relativo a la contratación colectiva, a salarios, a niveles salariales de todo el sector público. Incluye las instituciones que pertenecen al sector público financiero, no financiero, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Quizás con el argumento de autónomos, en las prefecturas, alcaldías, incluso juntas parroquiales, si resuelven crear nuevos puestos y poner los sueldos, porque además hay rangos, hemos visto rangos de un mínimo y un máximo, generalmente ponen el techo, el máximo. ¿De qué manera se observa y se audita esto? Porque al final son recursos del Estado ecuatoriano. Dentro de los exámenes especiales y las revisiones, las acciones de control que ejecuta la Contraloría, se hace una revisión de cumplimiento normativo. Es necesario resaltar que los servidores públicos estamos sujetos a diferentes regímenes laborales. En su mayoría, los servidores públicos estamos regidos bajo la Ley de Servicio Público. La Ley de Servicio Público establece ya las escalas remunerativas para todas las entidades del sector público. Esto incluye las instituciones que las mencionamos anteriormente, las instituciones que pertenecen al sector público no financiero, al sector público financiero, los gobiernos autónomos centralizados e inclusive empresas públicas. Dentro de ese cumplimiento normativo, la Contraloría establece el cumplimiento de requisitos para cada escala salarial e inclusive el cumplimiento de requisitos para la vinculación de los servidores a cada escala ocupacional, a cada cargo que está definido dentro de la normativa. De esto, la Contraloría, si se ha registrado, se ha detectado incumplimientos, establecerá las responsabilidades administrativas si hay una inobservancia a este cumplimiento normativo y responsabilidades civiles e inclusive indicios de responsabilidad penal por el mal uso de recursos públicos, por el pago indebido de los recursos públicos en el esquema de remuneraciones dentro del sector público.
A propósito de lo que usted señalaba, doctora Gabriela Zulca, el tema de la contratación colectiva, una responsabilidad. La propia ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, aquí admitió y dijo que presentaba a la Contraloría la necesidad de revisar los contratos colectivos al menos de 4 sectores: en el sector eléctrico, CENEL, CELEG, sector telecomunicaciones, CNT, y sector petrolero, Petroecuador, en donde ha habido el primer incumplimiento de estos contratos. Es, pese a la norma vigente, el contar con el financiamiento y el aval previo del Ministerio de Finanzas. Si no hubo eso, ¿cómo se ha podido ejecutar durante años estos contratos colectivos? Como indicamos, dentro de las acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado está el análisis de los componentes de talento humano y específicamente el componente de remuneraciones. Dentro del componente de remuneraciones, la Contraloría General del Estado ha ejecutado acciones de control que incluye el pago de beneficios a los servidores que están amparados bajo el régimen del Código del Trabajo. Dentro de estos ha hecho revisiones en relación a pagos que se han derivado precisamente del tema de contratos colectivos. La Contraloría, en función de los requerimientos presentados por el Ministerio de Trabajo, ha iniciado ya las acciones de control a través de el relevamiento de información con las verificaciones preliminares para determinar y ejecutar la planificación que nos derive a un examen especial. En este caso, una vez que se ejecute esta acción de control, la Contraloría presentará los resultados sobre el requerimiento puntual que nos está haciendo el Ministerio de Trabajo que refiere la legalidad de la suscripción de estos contratos colectivos. En ocasiones anteriores no se ha hecho un examen especial que refiere específicamente el tema de legalidad de contratos colectivos. La Contraloría ha ejecutado revisiones al pago de estos beneficios que en su momento fueron aprobados y que tenían el financiamiento respectivo. En cuanto a el financiamiento que tiene que ejecutarse a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del examen especial, si fuere del caso, se vincularán a las instituciones que correspondan, como el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, si los recursos efectivamente fueron financiados a través del Presupuesto General del Estado, y se determinarán las acciones correctivas que requieran para la correcta utilización de los recursos públicos. No se va a los orígenes del análisis de esto, porque con todo respeto a la bandera, se suele decir, no es un saludo a la bandera el decir, revisamos el contrato, sí, se ha cumplido el contrato, cuando ese contrato no tiene sustento legal al no haber tenido el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, y se pagan indemnizaciones, se pagan lo que cobija el contrato colectivo, como hay casos. La ministra denunció el caso de un dirigente en el sector telecomunicaciones que logró, para salir, $200,000 que está en el contrato, y que hoy nada menos que es el vocal representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. O sea, solo se revisa el contrato, dice esto, está bien que le paguen esta exageración que no tiene sustento legal, y queda sacramentado. No necesariamente. Como habíamos comentado, la Contraloría, dentro de la revisión, puede establecer las responsabilidades de tipo administrativo por inobservancias, en este caso para los servidores públicos que ejecutaron las acciones administrativas como el pago, por ejemplo, de estos beneficios, y si fuera del caso, la devolución de los recursos a través de las responsabilidades civiles, órdenes de reintegro, que si se detectara que fueron pagadas de forma indebida, tendrían que ser reintegrados a las arcas fiscales a través de las diferentes responsabilidades civiles que la Contraloría emita dentro de los exámenes. Insisto, una vez que tengamos ya ejecutadas las acciones de control dentro de los 180 días que nos determina la normativa, nosotros informaremos a la ciudadanía los resultados de estas acciones de control, de la revisión de estos 4 contratos colectivos que nos ha solicitado el Ministerio de Trabajo efectuar la revisión de la legalidad de su suscripción y su financiamiento. Dentro de esta revisión también se analiza, porque ha habido una dinámica
con facilidad quienes no están cobijados con el contrato colectivo y tienen un cargo directivo. Hay casos, como citaba la ministra, simplemente que se cambiaron al contrato colectivo para cobijarse si le sacan con todo lo que establece un contrato colectivo. ¿Eso es correcto? Se revisará precisamente el tema de legalidad, ¿no? Dentro de estos temas, la aplicación de los preceptos normativos. Dentro de este componente, precisamente si a quién abarca, a quién cobija esta contratación colectiva. Ahora, usted decía, doctora Zulca, cuando se establece devolución por responsabilidades civiles deben devolver. ¿Hay un plazo para devolver? Devuelvo. ¿Cuál es el nivel de éxito en la recaudación cuando se dispone la devolución? Cuando la Contraloría ha determinado o determina las responsabilidades civiles, se tiene que cumplir con un proceso, con el debido proceso. Una vez que se emite esta responsabilidad, pasa precisamente al área de juzgamiento. En el área de juzgamiento se harán las revisiones respectivas. En este caso, los administrados, los auditados tendrán que presentar los descargos, si fueren del caso, dentro de 90 días. Si estos descargos no son satisfactorios dentro de la acción de control, tendrán otra instancia, como por ejemplo la presentación de un recurso de revisión previo a la determinación de responsabilidades, y ya una vez que efectivamente se cumpla con este proceso, se efectuará la determinación de esta responsabilidad y se iniciará el proceso de recaudación a través precisamente de la emisión del título de crédito y se ejecutará la acción de cobro. Cabe destacar, sí, en ese sentido, que la Contraloría, para poder ejecutar con éxito esta gestión de cobro, ha implementado dentro de estos casi 120 días un proceso de remisión. Hemos tenido mucha aceptación en esta recaudación de recursos por precisamente responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles que fueron determinadas en exámenes que se ejecutaron anteriormente dentro de la Contraloría. Estamos cerrando ya el proceso de remisión de intereses para este 6 de agosto con un éxito, digámoslo, en la recuperación de estos recursos que devienen de responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles que fueron registradas por la Contraloría en su momento. Esto en el caso de la remisión, quienes lograron sin intereses y multas, ¿no? Pagar lo que se ha determinado. Y hay entre las tantas tareas que cumple la Contraloría, por ejemplo, la recuperación de las glosas. Hay juicios en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero de años. Hay políticos que deben, hace muchos años, lustros, décadas, que no se puede cobrar. ¿Qué pasa con la Contraloría para lograr ejecutar eso? Estamos haciendo gestión precisamente a través de nuestra dirección de patrocinio. Hemos reactivado juicios que han estado pendientes de administraciones anteriores. Cabe destacar que a partir del nombramiento del doctor Mauricio Torres, que prácticamente se registra hace 7 meses, hemos implementado acciones que nos han permitido promover estas acciones de cobro, estos juicios que de alguna forma estaban rezagados y que dormían el sueño de los justos en los tribunales. Porque de cara para el público daría la impresión, no hay voluntad política ni profesional para acelerar esos procesos, exigir a los jueces que cumplan, porque si pasan años de años, algo pasa. Ha sido correcto. Esta administración ha recibido precisamente una serie de procesos que han estado rezagados y que dentro de estos 7 meses lo hemos promovido con celeridad, coordinando con las instituciones respectivas. De la misma forma también hemos ejecutado las acciones respectivas a través de la activación de los juzgados de coactivas para poder activar estas acciones de cobro, estas acciones de recuperación que estaban rezagadas durante las administraciones anteriores. Hay otro tema vinculado con la acción que cumple la Contraloría. De acuerdo al artículo 211 de la Constitución, y también dice la ley, tiene la obligación de auditar los recursos públicos en el sector público, pero también recursos públicos si hay en el sector privado,
¿Cómo actúan ustedes? Se me ocurre este momento, por ejemplo, en la Junta de Beneficencia. A ver, nosotros dentro de las diferentes tipologías de auditoría tenemos también la facultad de ejecutar acciones de control, auditorías como son las auditorías financieras. Lo estamos ejecutando a través de firmas que son calificadas por la Contraloría General del Estado para precautelar precisamente el tema de recursos públicos. La capacidad operativa de la Contraloría se ha visto limitada. Es de conocimiento público que en todas las instituciones públicas tenemos carencias de personal. La misma problemática, la misma temática tenemos dentro de la Contraloría General del Estado. Utilizando la facultad que nos da la normativa, hemos podido también ampliar nuestro espectro de control a través de la contratación de firmas de auditoría privadas que son calificadas previamente por la Contraloría General del Estado, que permitan hacer una revisión, una auditoría financiera en estas empresas en donde existe el recurso público, como lo menciona la Junta de Beneficencia, y sobre todo esto se registra de forma, digamos, más direccionada en empresas públicas, en donde existe precisamente la participación del sector público, así como del sector privado. Si hay presunción de enriquecimiento ilícito porque no cuadran las declaraciones patrimoniales, ¿interactúan también con la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, para conocer presuntos enriquecimientos? Esto es correcto. De hecho, como lo habíamos comentado, dentro de la administración de estos 7 meses, nos hemos preocupado de ejecutar convenios para compartir información, en donde nos permitan tener información de los diferentes movimientos de los servidores públicos. Estamos implementando convenios tanto con la Unidad de Análisis Financiero, con el Servicio de Rentas Internas, con la Dirección de Datos Nacional de Datos Públicos, la DINARDAP, para poder compartir información que nos sirva para hacer nuestros análisis, ejecutar nuestras acciones de control y determinar estas posibles presunciones de enriquecimiento ilícito que se presenten de la información que han depositado los servidores públicos en los formularios de declaración patrimonial juramentada. En el caso de las recaudaciones por responsabilidades, ¿a qué cuentas va? ¿Van a las mismas instituciones o cómo se procede si se recauda a través de estas acciones de la Contraloría? La Contraloría General del Estado hace la recaudación y luego efectivamente a través de un proceso transfiere a la institución porque es recurso de la institución en donde precisamente se generó el perjuicio económico. La Contraloría centraliza esta recaudación y luego hace la transferencia a través de un proceso de compensación. ¿Y se verifica qué se hace con eso? Porque daría la impresión que esto es un círculo vicioso. En la institución donde se permitió que haya estas presuntas irregularidades, se recauda, se les devuelve y puede seguir esta dinámica. ¿Cómo tomar los correctivos para evitar que se repita esto? Tendríamos que ejecutar acciones de control para este seguimiento de recursos. De hecho, una vez que ejecutemos, precisamente hagamos el cierre de este proceso de remisión, tendremos que hacer una evaluación de cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el monto de recaudación, para poder ejecutar el análisis y el seguimiento del uso de esos recursos. Entendemos que en su gran mayoría estos recursos van a ser remitidos, transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que la mayor parte de entidades que son auditadas y de las cuales se ha hecho la recuperación de recursos pertenecen al presupuesto general del Estado y los recursos serán transferidos en su momento al Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, le comprometo, una vez que estén los informes, son 180 días, ¿no?, de los contratos colectivos, para hablar. ¿Qué se ha encontrado en aquello? Con todo gusto, nosotros estamos prestos efectivamente a mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de control que estamos ejecutando. También les invitamos a revisar la página de la Contraloría General del Estado, en donde nosotros de forma permanente estamos dando a conocer las acciones de control que están siendo aprobadas por la Contraloría General del Estado y informando la tipología de responsabilidades que estamos obteniendo de las diferentes acciones de control. Y en el caso de responsabilidad penal, la Fiscalía interactúa con ustedes para hacer el seguimiento y hacer una indagación previa. Esto es correcto. Como lo indicábamos, nosotros entregamos nuestro informe, que constituye una noticia criminis, un medio de prueba, y
hacemos una evaluación de la información, compartimos información para que la Fiscalía pueda ejecutar los análisis que corresponda dentro de las investigaciones adicionales que haga dentro de los casos que ha instaurado. Muchas gracias por la información que ha dado la subcontralora de auditoría de la Contraloría General del Estado, doctora Gabriela Zulca, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Un saludo a la ciudadanía. Muy amable. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el experto petrolero, ingeniero Boris Abad, y el calendario regresivo para el cierre del bloque 43 en el Yasuní. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Orgu. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno.